Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más al programa Actualidad Ciudadana del Partido Acción Ciudadana. El día de hoy nos acompaña el diputado, abogado y médico Marvin Atencio Delgado con un tema que estos días ha estado en el plenario legislativo y que poco a poco ha ido sorteando algunas vicisitudes a partir de mociones que se han presentado al proyecto 19.234, que lograría dotar de recursos a la Cruz Roja costarricense. Muy buenas tardes, don Marvin, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, y muchas gracias por invitarme, y es un placer estar de nuevo aquí en el programa. Don Marvin, específicamente, el proyecto que lograría dotar de recursos a la Cruz Roja fue presentado en su despacho luego de que hace aproximadamente 2 años miembros de la Junta Directiva y funcionarios de la Cruz Roja solicitaran apoyo por la condición económica en la que se encontraba la benemérita Cruz Roja. A partir de ahí, entonces, inicia un proceso en su despacho. Tal vez si podemos contarle un poco a la ciudadanía sobre este proyecto y qué es lo que pretende específicamente. Sí, inicialmente hubo reunión con la Junta Directiva y con algunos líderes de la Cruz Roja costarricense sobre la necesidad de dotar de recursos financieros, alrededor de unos 2.000 millones de colones, para ayudar en asuntos de infraestructura y equipo y algunas otras actividades a la Cruz Roja por la necesidad urgente de la parte puramente financiera. Analizamos la propuesta y empezamos a trabajar en ella en el sentido también de que mucha de la situación del problema que existía ahí es porque el impuesto, el porcentaje de la ley de tránsito última aprobada, que inicialmente la Cruz Roja contaba con un 15% de esto, se lo habían rebajado a un 5%. Y esto pues fue lo que vino a traer parte de los problemas financieros de la Cruz Roja. Entonces iniciamos el planteamiento, para reformar 3 grandes leyes, entre ellas, la del tránsito, la otra sobre el timbre de la Cruz Roja, que estaba en los últimos 16 años, desde el 2006 está en 200 colones para subirlo a 500 colones, y el famoso impuesto rojo, que inicialmente lo anotamos como un 2%, pero después de las discusiones que se dieron en la Comisión de Hacienda, se bajó a un 1%. Inicialmente, ese proyecto se presentó, el 19.234 estuvo en la Comisión de Derechos Humanos y luego se trasladó por un asunto económicos a otra comisión. Ahí tuvo algunas trabas de resolver mociones, principalmente el Movimiento Libertario, que se resolvieron en forma adecuada, gracias a Dios, para la Cruz Roja y para el pueblo de Costa Rica, y se pasó al plenario con algunas mociones de reiteración. Inicialmente había tenido también mociones vía 137 que hizo que se devolviera de nuevo a la comisión, regresó de nuevo al plenario y se presentaron de reiteración por el Movimiento Libertario alrededor de unas 23 mociones por ahí, que luego de conversar el asunto se acordó dejarlas en 3 mociones que ya se discutieron. En estos momentos el proyecto está sin mociones y listo para discusión en primer debate. Desgraciadamente no se hizo ayer porque no hubo quórum, pero esperamos que hoy o mañana, no sé cómo está la agenda, se discuta sobre ese proyecto en primer debate. Y ya prácticamente tendríamos la ley para darle los recursos económicos fresquitos, como decimos, a la Cruz Roja. Precisamente, don Marvin, a veces el orden del día, la agenda que se tiene en el plenario legislativo depende no solo del Poder Ejecutivo en este momento, por ser una agenda extraordinaria, sino también de la voluntad política de las diferentes partes representadas en la Asamblea Legislativa. En este caso en particular, bien lo dice usted, hoy no podría conocerse por ser el día que se dedica a control político, pero podría entonces conocerse mañana e incluso darle primer debate mañana. Eso acortaría en tiempo muchísimo y que luego de Semana Santa pudiera darse también un segundo debate. Más o menos,
luego de todas estas renegociaciones que se han hecho y que definitivamente están relacionadas a la parte política, y repito de nuevo, a la voluntad de las partes, ¿cuáles podrían ser los beneficios directos a la Cruz Roja a partir de una votación en segundo debate del proyecto 19.234? Bueno, sí, acordémonos, bueno, además de la parte puramente financiera de recuperación de alrededor de 2.000 millones de colones que vendría a rescatar las diferentes unidades de todo el país, y que ahorita están con serios problemas, y yo sé que existe la voluntad política, porque así lo han mencionado los diferentes diputados de las diferentes fracciones, en cuanto a que esto salga lo más pronto posible. La parte del rescate financiero, principalmente para que algunas unidades del país sigan funcionando con normalidad, ¿verdad? Porque de lo contrario tendrían que cerrarse algunas unidades, y eso es precisamente lo que se pretende que no se haga. Pero también otra cosa que no mencioné al principio, y es que cosas que uno a veces no entiende, pero cuando analiza la propuesta, cuando analiza la documentación, dice uno, ¿por qué sucede? Por ejemplo, que los vehículos de Cruz Roja de rescate, que no son las ambulancias, tengan que parar en los peajes, por ejemplo, para pagar. Entonces, otro punto, además de la parte puramente financiero, es que en este proyecto hace que los vehículos de la Cruz Roja, todos, sin excepción, tengan libre paso por los peajes, porque acordémonos que la Cruz Roja también tiene vehículos especiales para rescate, inundaciones, personas ahogadas, en tiempo ¿cómo se llama?, de Semana Santa, en tiempo de vacaciones, bueno, accidentes de tránsito. Ellos son los que llegan en primera instancia y se estabiliza el paciente, o sea, se pone el paciente de tal forma que pueda ser trasladado hacia un centro médico, y en fin, son muchas actividades las cuales se realiza la institución Cruz Roja Costarricense, y ocupa precisamente que tener los recursos de todo tipo suficientes para llevar a cabo una labor tan importante, y que es de interés no solamente de un diputado, que estoy muy interesado en que salga adelante, sino de todos los costarricenses, porque es beneficio para todos los costarricenses, y principalmente los que más necesitan de transporte en caso de emergencia, que son las personas de escasos recursos económicos. Don Marvin, además hay dos temas relacionados a lo que usted está diciendo. Uno, bueno, esa parte económica en la que lamentablemente la Cruz Roja estaba deficitaria o se mantiene deficitaria, por lo que ya usted nos comentaba. Pero además la Cruz Roja creo que es de rescatar que no se quedó ahí, no se quedó esperando, sino que lograron concretar por otros medios otro tipo de apoyo. Bueno, ahora están vendiendo botellas de agua en las que ellos reciben un porcentaje sobre esa venta, pero también creo que debemos de rescatar, tal vez usted lo puede plantear de una mejor manera, cómo crear un tema de cultura y educación a los usuarios de los diferentes servicios. A veces creemos que nunca vamos a necesitar a la Cruz Roja, o por ejemplo cuando las sirenas se oyen en la carretera y la gente no abre espacio a las ambulancias, por ejemplo, y no solo ambulancias regulares, sino los vehículos de rescate, como bien usted lo decía. ¿Cómo, el primer tema sería entonces, cuál es su apreciación con respecto a que la Cruz Roja haya logrado generar esos acuerdos, esas relaciones para poder recibir un poco más de dinero en estos momentos? Y dos, el tema de generar cultura y educación a la población. Sí, por supuesto, vea. En el tema de la Cruz Roja, pues yo tengo muchas historias que contar, porque trabajé en un hospital periférico, trabajé en una clínica rural, un hospital regional, y suceden cosas increíbles. La cultura, la educación es muy importante. Por ejemplo, hay casos donde la Cruz Roja se le llama como de emergencia para que traiga a un paciente a un hospital, y resulta que el paciente lo que tenía es una gripe de varios días de evolución, cosa que no es considerada una emergencia. Sin embargo, la Cruz Roja acude y lo lleva a los centros de atención médica. Eso es cuestión de cultura. Debería ser una verdadera emergencia, pero recuerdo que como médico nos llegaban casos en Cruz Roja que no tenía absolutamente nada que ver con emergencias. Gripes,
pacientes que han estado encamados con algún problema de muchos días de evolución, llaman a la Cruz Roja como una emergencia a las 8 o 9 de la noche, por ejemplo. Y también es cierto esto, de que en las calles muchas veces nosotros los médicos, cuando estaba en esa condición, ahora estoy con un permiso, muchas veces vamos en una ambulancia, llevamos a un paciente entubado, un niño, un adulto, y nos urge llegar al servicio de emergencias y muchas veces los vehículos no dan el campo para que las unidades pasen. Es importante que cuando se escuche una sirena, esa sirena no se pone porque se le antoje al cruzrojista ponerlo, sino es porque muchas veces lleva a un paciente en estado crítico, en estado delicado y que urge llegar a un centro de mayor complejidad de atención. También es importante mencionar aquí que además de todos los esfuerzos que hace la Cruz Roja para obtener recursos como la venta de agua embotellada que se está haciendo, más otras actividades, también ellos exponen la vida en ayudar a cómo hacer que los pacientes lleguen en forma pronta a un centro hospitalario. Por ejemplo, Miramar hace poco se volcó una ambulancia, falleció uno el chofer y otro estaba en forma muy delicada en el Hospital México. En fin, son muchas actividades de tipo humanitaria, de tipo personal, de los mismos personas que están trabajando en la Cruz Roja, y es justo que nosotros como legisladores y los costarricenses colaboremos. Cuando llevan una gripe, como decimos, y piden una colaboración, colaboremos también, y en lo posible colaborar también en que cuando se llame a la Cruz Roja sea de verdad por verdaderas emergencias. Agradecemos al diputado Marvin Atencio Delgado, quien, bueno, ya ustedes lo escucharon, él es médico, ha trabajado directamente con la Cruz Roja también, es abogado y fue quien ha estado apoyando el proyecto 19.234. Muchas gracias, don Marvin, por acompañarnos.